después en el aula. Compramos la mercadería, importamos, ingresa en realidad, ¿sí? Se cumple lo que es el ingreso. Ahí vamos a ver que hay una diferencia, que es entre el momento que compramos y el momento que compramos y el momento que después va a ocurrir la importación, el momento imponible, el hecho imponible y demás cuestiones que deben definirse, pero una vez que compramos, la mercadería está viniendo, como vemos acá en la imagen, ¿sí? O sea que está saliendo de una exportación del otro país. Siempre recordar eso, que son dos ciclos que son iguales. Digamos, el de Expo es una importación en otro país y el de Impo fue una exportación en otro país. Entonces están pidiendo documentos que salieron de una exportación y están llegando. Entonces viene la mercadería, se descarga en algún punto, que dijimos que van a ser zonas primarias, puertos, aeropuertos, pasos fronterizos, ¿no? Y la mercadería queda en esa zona primaria, depositada como está acá en la foto, ¿sí? Queda depositada y ahí tenemos dos opciones. Una opción principal, o dos opciones. Una que es llevarnos la mercadería a través de un despacho plaza, o sea, pago los tributos, cumplo con dejar la mercadería ahí voy a definir un momento, un hecho imponible. Si yo llego, la mercadería descarga y en el mismo momento decido pagar los tributos, quiere decir que ya tengo todos los documentos y otros requisitos que no sean tributarios, pero en ese momento, acá en el despacho plaza, yo voy a abonar los tributos y ahí se va a generar el hecho imponible, el momento imponible. Se solicita a la aduana el despacho de importación, que es el nombre técnico de este retiro de mercadería, ¿sí? Retiro la mercadería, registro esa importación, pago los tributos y me los llevo. O sea que todo eso, ¿no? Va a ser el hecho imponible, que es la importación al consumo, y el momento imponible, que va a ser el registro de ese despacho de importación o solicitud de importación al consumo. Pero me llevo la mercadería. Pero como vimos la vez pasada, también está la posibilidad de dejarla en estas zonas primarias, dejarla en un depósito fiscal, en la terminal portuaria, dejarla a control de un depositario, que es un privado, pero que a su vez tiene control de la aduana, ¿sí? Y queda ahí la mercadería porque puede ser que nos falte algo, digamos, que nos falte documentos, o nos falta dinero para pagar los tributos, ¿sí? O nos puede faltar algún certificado, ¿sí? O, como veíamos, nos puede faltar la CIMI, que es un requisito que hoy tienen las importaciones, ¿sí? Que es como si fuera una declaración jurada que el Estado va autorizando, ¿no? Y con eso de alguna manera administra el flujo de importación y exportación. Bueno, estaba la mercadería ahí, va a estar un plazo de 15 días, puede estar un plazo de 15 días. Dijimos en ese plazo de 15 días que está en esas zonas primarias, la mercadería la podemos postergar para que se quede más tiempo o definir qué vamos a hacer, ¿no? Son 15 días hábiles que debemos definir qué vamos a hacer con esa mercadería. Ya sea que la vayamos a... estas serían las 4 principales opciones que tenemos, ¿no? de qué hacer con la mercadería. Son los 4 destinos que tienen importación, que son la importación definitiva y las importaciones suspensivas. La importación definitiva es aquello por el cual la mercadería se va a quedar por tiempo indeterminado dentro del territorio aduanero. O sea que cuando decidimos una importación definitiva, quiere decir que vamos a pagar los tributos, cumplir la normativa, presentar la documentación que fuera necesaria y ya la mercadería va a quedar en forma definitiva dentro de nuestro país, ¿sí? Dentro de nuestro territorio aduanero. Pero para eso vamos a tener que pagar tanto el derecho de importación, que es el arancel de importación que existe en Argentina, como los tributos interiores, que ya sean IVA, impuestos a las ganancias, ingresos brutos, que vamos a ver que son los que corresponden. Por otro lado, tenemos las 3 suspensivas, que son la importación temporal, por el cual la mercadería ingresa por un tiempo, ¿no?, al país y puede ser que se transforme y salga transformada, o ingrese y salga del país del mismo estado. Habíamos visto la vez pasada el rally, un insumo que se viene a producir y fabricar y producir, una autoparte que se transforma en un auto y se exporta, ¿sí? No se transforma mágicamente, sino a través de mano de obra, ¿no es cierto?, de un proceso de fabricación y demás. Depósito de almacenamiento, que es una de las formas por el cual la mercadería se puede quedar más tiempo en esa zona primaria, más tiempo y con facultades para el importador.
para que pueda fraccionarla, dividirla, puede incluso venderla antes de la importación, puede reembarcarla, ¿sí?, con destino al exterior, puede reembarcarla también hacia una zona franca, que como vimos no forma parte del territorio aduanero, o sea que la puede sacar a una zona franca para poder dejarla ahí más tiempo, por tiempo indeterminado, en esa zona franca, o puede hacer un tránsito de importación. Supongamos que entró en Buenos Aires y está en el puerto de Buenos Aires, hacer un tránsito de importación hasta la aduana de Córdoba, hasta la aduana de Rosario, hasta la aduana de San Luis, ¿sí?, hasta cualquier aduana del interior, en donde se vuelva a entrar una zona primaria, generalmente un devuelto fiscal, donde vuelve a suceder estos plazos que vimos de 15 días y demás. En esta suspensiva, lo que se suspende es el pago de tributos. Mientras se mantengan en estado de suspensivas, no va a ocurrir el pago de tributos del hecho imponible que es la importación de consumo. Ahora, cualquiera de estas, ya vamos a ver que se puede transformar en una importación definitiva. Bueno, básicamente eso es, la importación definitiva es cuando decimos Argentina importó 55.000 millones de dólares, estamos diciendo Argentina importa en forma definitiva 55.000 millones de dólares. Va a haber otro tanto que se importa a través de tránsito, otro tanto que se importa a través de temporal, pero la mayoría de las mercaderías ingresan con este régimen por el cual se abonan tributos y corresponde o le tiene la facultad de ingresar por tiempo indeterminado. ¿Qué diferencia a la importación de los demás tipos de destinaciones suspensivas o especiales? Es que acá va a haber pago de impuestos, ¿sí?, tanto a la importación, el arancel de importación, como las tasas que vamos a ver, como los impuestos interiores, y que va a haber un documento que se llama despacho de importación, que es el que va a regir el momento imponible. Va a haber documentación que a veces no es necesaria en las suspensivas, pero sí en la definitiva. Y va a haber algunas intervenciones o autorizaciones previas, que decir que algunos organismos, además de la aduana, van a intervenir para posibilitar y autorizar esa importación. Como por ejemplo, si es un alimento, va a intervenir el Instituto Nacional de Alimentos. Si es algo que tiene que ver con agro, puede intervenir SENASA, ¿sí?, Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria. Si es seguridad eléctrica, va a intervenir la Dirección de Lealtad Comercial. O sea que va a haber, además de la aduana, otros organismos que controlan algunas características específicas de cada una de las mercaderías. Esto, para verlo así rápido, es lo que hablamos de despacho de importación. Es el documento que es igual en formato a una importación y a una exportación. Es el documento que genera el despachante de aduana, en donde solicita al importador, solicita de parte del importador la importación de consumo de mercaderías. Y ahí van a estar descritos qué mercadería se trata, cuál es el valor, de dónde viene, cuál es el origen, ¿sí? Acá va a tener campos que van a ser valor, ¿sí?, otros campos que van a ser de origen o procedencia, ¿sí?, mercadería, posición arancelaria, tipo de mercadería, y acá va a venir, en este caso, pero acá van a venir los que son los tributos, ¿sí? Los impuestos que le corresponden van a venir en un campo que son liquidaciones, o sea, cuánto va a pagar el importador para importar esa mercadería. Pero es un documento que hace el despachante de aduana y que sirve para el retiro de la mercadería. Y va a tener una fecha, ¿sí? Cuando se hace, queda registrado con una fecha y hora, ¿sí?, acá también queda registrada la fecha y la hora, y esa fecha y la hora va a ser el momento imponible donde van a regir la importación de mercadería. O sea, que va a regir a esa fecha, ¿sí?, lo que el tributo que correspondía a esa fecha. ¿Qué significa más o menos eso? Es, supongamos que ahora, a esta hora, estamos haciendo un despacho de importación de estos para retirar una mercadería, pero recién el retiro lo vamos a hacer mañana, pero hoy habla el presidente y dice, o el ministro de Economía habla y dice, bueno, el impuesto de esta mercadería o el derecho de importación de esta mercadería sube. Desde mañana, en lugar de ser 10, va a ser 20. ¿Sí? Quiere decir que ese 20 que mañana va a subir, si nosotros lo registramos hoy, supongamos que esto figura acá fecha 27 de octubre del 2020, eso no va a cambiar, ¿sí? No va a cambiar, sino que al registrarlo hoy a este pedido, queda fijo hoy. Por más que mañana aumente el arancel y nosotros todavía no lo hayamos presentado ni retirado, lo que rige el momento imponible va a ser la fecha de registración de este documento que tenemos acá al frente. ¿Sí? Supongamos que mañana prohíben esa mercadería, o sea, prohíben la importación de esa mercadería por un motivo económico. Nosotros tenemos registrado este documento, va a ser válido este documento y lo vamos a poder retirar. ¿Por qué? Porque el momento imponible no solamente
fija lo tributario, sino también fija el régimen legal, digamos, ¿no? El régimen de prohibiciones. ¿Qué documentos van a venir junto con ese despacho de importación? Va a venir un documento de transporte, que cuando damos exportación también aparece, que se va a llamar, y vieron en transporte, que se va a llamar conocimiento de embarque, guía aéreo, carta de porte, de acuerdo al medio de transporte. Le ponemos documento de transporte porque es el nombre que engloba a todos, ¿sí? Que es el que demuestra básicamente quién es el dueño de la mercadería. Internacionalmente, la propiedad de la mercadería se transfiere con ese documento de transporte. Como el marítimo es el mayor movimiento, es el conocimiento de embarque, BL o Bill of Lading, los tres nombres son sinónimos, digamos, ¿sí? Cuando se nombran, los tres son sinónimos. Los que no son sinónimos son guía aérea y carta de porte, que son guía aérea obviamente para aéreo, carta de porte para terrestre, ¿no? Para tanto camión como para tren. Ese documento de transporte sale del país de exportación y entra al país de importación. O sea que lo va a usar la aduana de exportación para poder exportar la mercadería, lo va a usar la aduana de importación para importar la mercadería. Pero ese es el documento que representa quién es el dueño de la mercadería más que la factura. O sea que el otro documento va a ser la factura comercial que emitió el exportador del otro país y la vamos a necesitar nosotros en este momento como importación. También dice factura comercial emitida en el país. En este caso, son casos que vamos a ver más adelante, pero algo mencionamos que es cuando estamos en un depósito de almacenamiento o en esa destinación de depósito de almacenamiento, el dueño de la mercadería puede vender la mercadería antes de la importación. ¿Sí? Vamos, el importador A le vende un auto que está comprado e introducido a esa zona primaria, pero todavía no está importado, se lo vende previo a la importación y le factura ese vehículo. Todavía él no es el importador, es el dueño. No es el importador, es el que lo trajo y lo introdujo a la mercadería y se lo transfiere antes de la importación. Y esa factura comercial que le vende, son dos argentinos, ¿no? Que se venden, dos nacionales, digamos, que están acá. Un cordobés le vende a otro cordobés una mercadería que todavía no fue importada, pero que sí físicamente está en un depósito fiscal en Córdoba o en cualquier parte de Argentina. Y en ese caso esa factura de venta entre los dos, que tiene algunas características especiales, esa factura puede ser uno de los documentos a presentar para la importación. Y en el caso que la mercadería ingrese a través de, ingrese y sea originaria de algún país del Mercosur o de algún país de ALADI y que tenga, por lo tanto, algún beneficio arancelario, va a traer consigo un certificado de origen, ¿sí? Que demuestre que es de Brasil, de Paraguay y de Uruguay, en el caso del Mercosur, que es de alguno de los países de ALADI, para tener descuento de aranceles. Y cuando veamos los aranceles a la importación, ahí vamos a volver sobre el tema del certificado de origen y ALADI y demás. En algunos casos, algunas zonas francas del mundo y de la región generan lo que se llama una factura de expedición, que es una especie de factura comercial que también se utiliza y que también puede ser un documento complementario de importación. Y los otros, lo que hablamos antes, certificados especiales que se emiten que tienen que ver con lo sanitario, ¿sí? INAL, Instituto Nacional de Alimentos, ADMAT, medicamentos, ¿sí? Y administración y tecnología, que es, supongamos, si hoy voy a traer un barbijo, la intervención va a ser de la ADMAT, si traigo un respirador va a ser de la ADMAT, ¿sí? Y alta comercial pueden haber visto en ropas y demás, cuando viene esa etiqueta larga que viene detrás de las camisas o de las remeras, etiqueta larga donde dice cuál es la composición que tiene, quién es el importador, quién es el origen, si es por ciento algodón o si es algodón y poliéster, o si. Toda esa información la presentó el importador antes, tuvo que certificar que eso fuera la composición, tuvo que hacer una etiqueta el fabricante con esa leyenda para poder importar acá, y eso va certificado a través de la alta comercial, ¿sí? Certifica que esa mercadería tenga esa composición. Se llama la alta comercial porque lo que busca es que el comprador y el consumidor tenga toda la información para poder comprar, se compare con toda la información del producto, ¿no? Eso también lo tienen los calzados, si se ven algún zapato, alguna zapatilla, cuando levantan la lengüeta de la zapatilla, tienen un texto ahí grande que dice quién es el importador, quién lo trajo, quién es el origen, qué características tiene, lo mismo en los zapatos, ¿no? Si dice si es cuero sintético, si es cuero original,
¿sí? O sea, lo que da es información al comprador, al potencial comprador, al consumidor, para poder adquirir correctamente, digamos, saber decidir correctamente. Y eso ya viene de importación. Según un producto importado, ya tiene que tener sí o sí toda esa leyenda y toda esa información. Si no tienes información, no lo va a utilizar el alta comercial, o incluso, si la utilizó el alta comercial, pero físicamente no la tiene puesta, no se le va a permitir la importación. O se le va a obligar a etiquetar después. Aunque un poco lo que hablamos recién. Hay casos que yo necesito certificado previo, que es una autorización, y otras cosas me la van a dar con posterioridad. En ese caso voy a tener, en algunas que necesito sí o sí tener las autorizaciones previas, y en otro caso el control puede ser posterior. Se puede ser que me den una cuarentena, me retiren una muestra de mercaderías, la analicen, por ejemplo, un alimento, van a hacer una cuarentena que puede durar menos, ¿no? De 40 días, pero retiran el alimento, le hacen pruebas, si se la aprueba, le dan el certificado para poder distribuir la mercadería y comercializar. O sea que se le aprueba la importación, pero no se le aprueba la comercialización. A posteriori se le aprueba la comercialización. Argentina tiene un sistema de monitoreo de importaciones que se llama CIMI, que si googlean se van a enterar, si tienen algún conocido que importe. Es un sistema por el cual el Estado monitorea las importaciones. Hoy también monitorea el egreso de divisas, así que sin la CIMI autorizada no se puede enviar divisas al exterior. Y una forma del Estado de monitorear, ¿sí? Se llamaba, el anterior gobierno se llamaba DEJAI. El gobierno anterior le cambió a CIMI, pero el sistema es más o menos parecido. Es una licencia no automática de importación, quiere decir que si no tenés esa licencia, si no tenés esa licencia, no podés importar y la licencia te da el Estado, ¿sí? Por lo tanto, lo que está haciendo de alguna manera es controlar el flujo de importaciones y es un requisito obligatorio para la importación. Si otras son, si ven algún producto eléctrico, van a ver que hoy todas las importaciones argentinas tienen que venir con un enchufe que tenga dos patas, ¿sí? Como una especie de A, que están así puestas, ¿sí? Todos los enchufes deberían estar así y no debería haber ninguno con dos patas redondas. Seguridad eléctrica es una norma que se establece en el año 1998, en la cual la Argentina define, se une al sistema europeo de seguridad eléctrica, el formato de seguridad eléctrica, y define un tipo de enchufe, y de ahí en más, todos los demás enchufes estaban prohibidos. O sea, si yo traigo una mercadería importada con un enchufe de otro tipo, está prohibido. Hay gente que sí se puede traer por régimen de equipaje, sí se puede traer por regímenes especiales, pero no se puede traer comercial. O sea, yo no podría traer algo para vender que tenga un enchufe, ¿sí? Que no tenga el formato de enchufe que va a tener la red argentina. Y además debe cumplir con normas, ¿no? Con normas que se certifican previo, por eso son autorizaciones previas que yo tengo que, como importador, gestionar, y una vez que estén autorizadas, recién poder traer la mercadería. A todo producto eléctrico que se va a enchufar a la red pública necesita ese certificado de seguridad eléctrica. Otro caso es chas, ¿no? Que para autos, autopartes, neumáticos, pero también es para los cascos. Por ejemplo, los cascos de motos llevan chas, ¿sí? Que es un certificado que homologa la ley de tránsito, por el cual todos los vehículos cumplan con esa certificación. Es decir, es muy importante para todas las autopartes, pero algo que tiene que ver con sistema de freno, de cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque importar una autoparte o un cinturón de seguridad que no sirve o no va a cumplir su función en el momento que se use, termina debilitando todo el sistema de tránsito y demás, y genera mucha inseguridad. Entonces, el chas es algo que se persigue mucho, ¿no? A mí me gusta el tema de los cascos, porque es un tema que a veces para usar las motos, ¿no? Y que no te pongan multas, se compran un casco chino que no tiene chas o que no tiene autorización, y después pasa que esos mismos cascos probados en las pruebas de ensayo no se parten, el casco se debe partir cuando chocas. Entonces, termina generando, ¿no? Termina generando algo que te hiciste un casco para protegerte, lo único que hizo fue dañarte, o lo usás para que no te pongan multa, pero no te termine protegiendo, ¿no? Entonces, en eso es como, bueno, son sistemas que mundialmente funcionan y que de
depende de la voluntad de la sociedad, ¿no? Entonces, si la sociedad lo quiere eludir, lo puede eludir, digamos. El tema es que termina no solamente castigándose primero, principalmente, me parece que esos temas son buenos para contarlos entre los jóvenes como usted, porque son los que pueden tener otro nivel de conciencia social en eso, y conciencia personal sobre todo, ¿no? Porque después, digo social porque a veces pasa que tenés talleres mecánicos que importan autopartes truchos, cinturones truchos, y después te ponen a porque total vos no sabes, te ponen como repuesto un cinturón que después no va a funcionar, o un sistema de freno que no va a funcionar, y después termina, total lo va a usar el auto, lo va a usar el que repara. Entonces eso es como que lo del chat es como importante, digamos, ¿no? Y no estoy en el sector, no estoy nada, al contrario, soy de los que he sufrido eso, digamos, ¿no? Bueno, otro que es licencia de corrección de modelo, que es lo mismo, pero para los autos, que es un auto que no está habilitado para poder importarse en Argentina, no está autorizado, digamos, y debe cumplir la ley de tránsito. Si hay vehículos, por ejemplo, o alguna muy simple, es un vehículo con volante a la derecha, no va a estar autorizado y nadie le va a dar el ICM, ¿sí? O sea, no va a tener licencia de corrección de modelo un vehículo que tenga el volante a la derecha. Entonces, normalmente tiene que cumplir determinadas normas, incluso hay algunos autos que circulan en el mundo pero que acá no han circulado, y bueno, se les da esa licencia de corrección de modelo, y una vez que la tiene ese modelo, lo pueden traer tanto el importador que lo solicitó como otro importador. En algunos casos, bueno, el Hammer, por ejemplo, no está certificado en Argentina. Ya vamos a ver cómo hay algunos casos que pueden entrar y demás. Bueno, esta es el certificado de seguridad eléctrica, ¿sí? Bueno, qué es lo que debe cumplir, ¿sí? que debe tener, que debe buscar, ¿no es cierto?, aislación, proteger de la temperatura, que no hace falta un uso técnico, que estén protegidas las personas y los animales. Bueno, es parecido también a lo que es seguridad alimentaria o seguridad de juguetes, que a lo mejor pueden haber visto en algún juguete que tiene el símbolo de prohibición que dice menores de 3 años, de 0 a 3 no usarlo, ¿sí? Que hasta lo tiene un huevo Kinder, digamos, ¿no? Es decir, yo para importar juguetes tengo que cumplir con las normas de seguridad, que no tengan pinturas tóxicas, que no tengan talatos que puedan ser tóxicos, que no ninguna parte se salga y la puede ingerir, que tenga indicaciones de seguridad, como por ejemplo menores de tantos años no pueden usar. ¿Sí? O sea que para importar un juguete tengo que cumplir con toda esa normativa: pintura, no productos tóxicos, seguridad en el armado, que no tenga partes que puedan cortarlo al chico, ¿sí? O sea, a veces tiene esos filos de plástico mal hechos. Entonces, primero la importación traen una muestra del juguete, lo prueban, ¿sí? Le dan el certificado y después recién puede importar. O sea, primero que vas a importar siempre el juguete va a ser una muestra de ese juguete, para que te habilite, y en el caso que tuviera algún enchufe, lo mismo, o sea, va a tener una certificación como juguete y una certificación por seguridad eléctrica. No si tiene pila, ¿no? Pero sí si tiene enchufe, digamos, ¿no? Entonces lo que se busca es, en muchos casos, seguridad alimentaria, seguridad eléctrica, seguridad en juguetes. Entonces lo que se busca es que el consumidor esté seguro de lo que está importando. Por eso, muchas veces cuando dice, no compre cosas truchas que no tengan estampilla, la gente dice, no, bueno, es por los impuestos, la gente para que pague impuestos. No, es porque también ese juguete estuvo controlado detrás, ¿sí? Se hace un testeo del INTI para que cumpla seguridad eléctrica, se cumple un testeo del INTI para que no tenga ninguna pintura tóxica. Aunque son muy jóvenes, pero hubo una investigación muy grande en Argentina que salió en todos los programas de tele, que es sobre los mordiscos, los juguetes, esos chifles que le decían esos que bueno, si alguno tiene un hermanito chico o se acuerda que hace ruidito, vos lo apretás a un perrito o algo así, vos lo apretás y hace ruido, y eso tenía una pintura, estaba hecho con una pintura de saltaroto que es para que esa goma se haga flexible, y era tóxica. Si ese producto es tóxico, o sea que ese chico con ese perrito es probable que se lo ponga en la boca. Entonces, bueno, hubo casos de intoxicación y demás, hubo denuncias contra el importador, y después de eso se puso todo ese sistema de pintura y demás. Como les decía, pueden pasar dos cosas,
¿sí? Arriba la mercadería, si hago el despacho plaza, quiere decir que tengo que presentar todo lo que vimos recién, impuestos y certificados. No toda la mercadería tiene todos esos certificados, va a depender de qué tipo de mercadería es. Si un alimento va a llevar una, si un juguete va a llevar otra, si una autoparte va a llevar otra, ¿sí? Si un textil va a llevar otra, pero casi todas las mercaderías tienen alguna intervención que debo controlar, ¿no? Que debo cuidar y que debo velar, tenerla al momento de la importación. Eso es si retira, que es lo que vemos acá en el despacho plaza, ¿sí? Retirar es pagar los impuestos y retirar la mercadería y liberar la mercadería. Pero también podría pasar que el importador nunca retire la mercadería, ¿sí? Y que pase los 15 días o pase el tiempo del depósito de almacenamiento, ¿sí? Y que al no retirar nunca la mercadería, ese despacho que debió ser hecho por el importador, sea hecho por, en lugar del importador, sea hecho por el mismo Estado, ¿sí? Por la misma aduana, que es lo que vemos en la parte de abajo de la filmina, que es lo que llamamos despacho de oficio, ¿sí? Es la ley 25603, hoy la ley 25603, que es el motivo por el cual la mercadería, ahí dice subasta, pero hoy sería subasta, o destrucción o donación, ¿sí? Que es, termino, ¿sí? Va a venir la mercadería, va a arribar al puerto, la mercadería se puede destinar a consumo, ¿sí? Ya sea que se destine a plaza o se haga despacho de oficio, puede ser que sea un depósito de almacenamiento, puede ser una importación temporal, puede ser un tránsito, o puede ser que se venda la mercadería antes de la importación, puede ser que se reembarque, ¿sí? Y en este caso, si hacemos despacho directo a plaza, esto es la forma de la importación de consumo, pero es ahí cuando tengo que pagar los tributos y demás. Y si no lo hago yo, si no lo hago yo como importador, lo hace el Estado, ¿sí? A través de despacho de oficio, que vimos que puede ser donación, destrucción o subasta. ¿Preguntas? ¿Cómo venimos? Julieta, Flor, Sol, que están ahí, que han escrito. ¿Alguna pregunta? Diego, estoy No, leyendo. profe, Diego. bien. ¿Bien? Bien, profe. Bueno, sí. Profe, igual no siempre se cumple todo, porque he visto varias veces en la ADMAT también tiene que certificar todo lo que son productos cosméticos y hay cosas chinas que no cumplen con ninguna certificación ni nada y las traen igual acá a la Argentina. Bien, Anto, pero ¿por dónde le entraron? No sé, porque me puse a investigar los ingredientes de las cosas en un lugar del centro y vi que tenían en los ingredientes plomo, cosas que son tóxicas y que la gente no sabe y las compra porque son baratas. Y me puse a investigar en un día de esto, y si no tienen el certificado de la ADMAT, si no tienen el número de lote de vencimiento y todo eso, no está. Y no sé cómo entran a la Argentina. Bien, Anto, bárbaro, exacto. Bueno, o sea, lo mismo decía yo, o sea, no te digo no entren, yo te digo sí entran. Lo que estamos en el mismo es, si vos vas a ver el juguete en el centro, no vas a ver, es probable que veas juguetes sin los juguetes en el centro, no en el centro, sino en la peatonal, vas a ver muchos juguetes sin estampilla. Entonces ese juguete normalmente no pasó ni el estudio de pintura, si tiene pintura tóxica, no pasó si tiene talato, no pasó, ¿sí? No pasó si tiene alguna pieza pequeña que le pueda hacer mal al niño. ¿Sí? Lo mismo con un equipo de seguridad eléctrica, lo mismo que planteas vos, la cosmética, que es tan importante que decía, normalmente eso no va a tener no va a tener autorización de ANMAT, no pasó por ANMAT, ¿sí? Entonces, en eso puede pasar cualquier cosa, digamos, o sea, está bueno lo que el caso que planteas. Yo lo veía más de juguete, pero ese caso es muy importante. Lo mismo pasa, bueno, vas a ver medicamentos. Hay medicamentos, a veces se secuestran medicamentos que ingresan y cualquiera cualquiera lo trae por equipaje, lo puede traer por, no sé, por frontera, que no lo declaró, que dijo era para él y después lo trae para vender. Y en realidad es un problema para la salud cuando lo está comercializando sin las autorizaciones, ¿no? Porque no sabes qué es. Puede pasar ha pasado casos, si googleás con los temas de los
Los que son los quemadores de grasa, que están tan de moda, esos quemadores de grasa, de tomarlos y alguien dice, bueno, traje 10 para mí porque consumo uno por mes y después los termina vendiendo y lamentablemente no tienen siempre, y a lo mejor a veces no sabes ni qué son. Un peligro. Son, ¿no? Peligro. Sí, te viste, bueno, así va un peligro, sí. Y la cosmética es, porque mi gente te lo pones en la piel, te lo pones, sí, está bueno lo que planteas, muy bueno. Bueno, acuérdense que no veo el chat mientras comparto, así que después cuando, bueno, vamos a lo tributario, ¿sí? O sea, una cosa es los demás requisitos, otra cosa es lo tributario. La base imponible va a ser el CIF ajustado por algunas cosas que no van ni en lo teórico ni van en el parcial, pero es básicamente la base de impuestos de importación, cuando veamos exportación y otra cosa, es CIF, ¿sí? Costo, seguro y flete. ¿Sí? Por lo tanto, la base de impuestos es costo, seguro y flete. No importa cómo hayamos comprado, ¿sí? Puede ser que hayamos comprado valor FOB, lo mismo, van a calcular el valor de flete y seguro, van a sumar el valor de flete y seguro para llegar a lo que va a ser la base. Lo mismo, si compran un DDP, van a descontar los gastos que superen al CIF para llegar a la base CIF, ¿sí? O sea que siempre la base va a ser CIF. Hayamos comprado la mercadería o no la hayamos comprado, y si hayamos comprado en base anterior al CIF, como un FOB, un Network, un FCA, o posterior, DDP, DPU, siempre vamos a volver, en el caso de los que se pasan como la D, se va a restar y se va a volver a la base CIF, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos llegar es a la base CIF. En este caso lo que hacemos es el valor del FOB, en este ejemplo tenemos 10.000, el valor del flete 1.000, el valor del seguro 110, ¿no? Hay dos tipos de derechos. Los más importantes son los ad valorem, ¿sí? Los derechos ad valorem, en el cual, si en este caso supongamos en la mercadería que estamos analizando el ejemplo del 20%, bueno, llegamos al CIF primero y después obtenemos el 20% del derecho ad valorem, que en Argentina se llama derecho de importación. Pero también existen, en Argentina, aunque hay poquitos casos, derechos específicos, que son una unidad de medida por volumen, por unidad, por litro, por kilo, puede ser por par de calzado. Por ejemplo, puede ser, en una época había uno que era $8 por kilo de juguete, ¿sí? $7, $11 por par de calzado. En este caso, este derecho de importación específico mínimo, que está acá, es de $3 por kilo, en el caso del ejemplo, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, ya no nos interesa el valor CIF, que es el mismo que vimos en el ejemplo pasado, sino lo que nos interesa es cuántos kilos tiene esa mercadería. Y como tiene 10.000 kilos, lo que hacemos es multiplicar 10.000 por 3 y pagaría $30.000, ¿sí? De derecho específico, si tuvieran derecho específico en lugar de un ad valorem. En Argentina normalmente los derechos, las mercaderías que tienen derecho ad valorem y específico, se aplican el que resulte más alto de los dos, ¿sí? No se suman ni se aplica uno o el otro, sino que se comparan y se calcula el más alto de los dos. Vamos al ejemplo. El base CIF que vimos era 11.110, el peso de esa mercadería, que tiene un valor CIF de 11.110, de 10.000 kilos, y acá calculamos los dos. Nos daba 2.222 ad valorem, el específico nos daba 30.000, ¿sí? Por lo tanto, se aplica el de 30.000, se aplica el más alto de los dos, ¿sí? El específico servía básicamente para lo que es las mercaderías que se buscaba una protección de la industria, ¿sí? Se le buscaba una protección de la industria y cuyo arancel, si fuera alto, de un 35%, que es el límite que establece el OMC, no sería suficiente para esa protección, por motivo de que a lo mejor una camisa cuesta 0,1 centavo de dólar, por lo tanto le pongo un 35% de arancel y termina siendo que no tiene protección en el sentido industrial. Entonces, el específico se usaba para abandonar el CIF como base de valor, como base imponible, y se fijaba otra unidad. La unidad, el kilo de camisa, que era en una época kilo de camisa, o kilo de juguete, o unidad de calzado. Entonces, lo que se hace es poder, más que recaudar, una protección de la industria más fuerte, digamos, ¿no? Para los productos que eran muy, muy baratos.
En el caso que normalmente eso, usted dice, no sé, por el ejemplo, siempre va a pagar el valor. No, porque a veces el producto, por ejemplo, se daba con camisas italianas y camisas chinas. Estaba un impuesto así, parecido a este, ¿sí? Y las camisas italianas pagaban el ad valorem porque su CIF era mucho más alto, y las camisas chinas pagaban el específico porque su CIF era mucho más bajo y impactaba más en el kilo, ¿sí? Entonces lo que buscaba era eso, que los que tenían un valor alto pagaran ad valorem, los que tenían un valor bajo pagaran el específico. Eso funcionó bastante bien, o relativamente bien, pero la OMC, además de establecer un límite de 35% como derecho de importación máximo para las mercaderías, como arancel máximo, estableció que los específicos también van a tener ese límite, salvo para los países que no fueran parte de la OMC. Entonces, mientras China estaba fuera de la Organización Mundial de Comercio, el específico se aplicaba a los productos chinos, que es el gran importador de esos productos económicos. Y después, cuando China ya entra en la OMC, se pierde un poco la protección de ese específico porque no quedan países en el cual que paguen eso. Solo quedan como principales estos 6, que son países que aún no son parte de la Organización Mundial de Comercio, como Argelia, Corea, Libia, Sudán, Serbia, Bosnia. Y con el único que tenemos algún comercio importante es con Argelia, pero muy, muy pequeño, y no de mercaderías que pagan derecho específico. Por lo tanto, el derecho específico tácitamente fue quedando en desuso, ¿sí? ¿Algunos se animan a hacer el ejercicio? ¿Alguno? Bueno, dijimos que la base, vamos a volver al ejercicio un poco después. Si nadie se animó, la base, dijimos, el valor en aduana es el CIF, ¿sí? más algunos ajustes que pueden darse, como las regalías, las comisiones de venta, y algunos a deducir que pueden ser todos los gastos que superan al CIF. Comprar un DDP, volveríamos al CIF. Todos los gastos posteriores a la introducción de importación deben deducirse para llegar al valor CIF, o llegar al valor en aduana. Sobre ese valor en aduana, el primero que vamos a llegar es el derecho de importación, ¿sí? El primer impuesto, el más importante de todos, ¿no? Que es el que grava la importación para consumo, la importación definitiva. Importación, consumo e importación definitiva son sinónimos. Y tiene un límite del 35%, por lo que vimos que determinó la Organización Mundial de Comercio. Como país miembro de la OMC, Argentina no tiene ningún arancel superior a ese 35%. Y sí, acá tenemos que tener en cuenta que, por más que la mercadería tenga un arancel del 20%, por ejemplo, si es originaria del Mercosur y viene con un certificado de origen de Brasil, va a pagar 0% en Argentina. Por lo que vieron en integración económica, que es una zona de comercio, que se consolidó un arancel cero entre los miembros, ¿sí? Y algo parecido sucede con los países de ALADI, ¿no? Cuba, Panamá, México, Sudamérica, que es, podemos habernos dado una preferencia total del arancel o una preferencia parcial, un descuento parcial, ¿no? Se le dice preferencia técnicamente, pero es como si fuera un descuento del arancel que le rige a los demás. En ese caso, supongamos Argentina con Ecuador. Si Ecuador, para exportar a Argentina flores, Argentina tiene un impuesto para las flores del 10% y nosotros le otorgamos una preferencia del 50%, quiere decir que los productos originarios de Ecuador van a pagar la mitad de lo que le rige a los demás. Le regí un 10, les va a regir un 5, ¿sí? O sea que la preferencia es un descuento que se da sobre el arancel vigente. En ese caso, necesitamos una
certificado de origen de Ecuador en base al ADI para disminuir el arancel, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que toda mercadería tiene un arancel determinado. Por eso es posición arancelaria, ¿sí? Toda posición, esa posición de 6 dígitos a nivel mundial, de 8 a nivel nacional y de 8 a nivel regional, tiene un arancel que lo relaciona, vinculado, ¿sí? Y ese arancel que rige hoy para todo el Mercosur, además, ¿sí? Va a estar impactado por lo que sea el acuerdo de integración del Mercosur y además por el acuerdo ALADI o algún acuerdo otro que tenga Mercosur que hoy está firmando con Israel o con Singapur o el que está firmando con la Unión Europea cuando esté vigente, ¿sí? Entonces, el impuesto se calcula sobre el CIF, ¿sí? O sea que si yo tengo un arancel del 20%, lo voy a sacar sobre el CIF. Pero tengo que tener en cuenta, si es Mercosur, la reducción a cero, si es ALADI, cuál es la reducción que tiene esa mercadería. ¿Cuál es el momento imponible? El momento imponible de importación es el registro de la solicitud de destinación para consumo. Ese formulario que vimos en la filmina, cuando se registra, el día que se registra, es el día que registra el momento imponible. ¿Qué fija? Derecho tributario, régimen legal, tipo de cambio, ¿sí? Supongamos que ahora que está todo con el tema de evaluar, si nosotros fijamos a hoy, ¿sí? Va a regir el tipo de cambio del día de hoy, ¿sí? Eso significa que si mañana viniera una devaluación y mañana el dólar estuviera a 150 y tengo que pagar impuestos con un dólar de 150, me regiría lo de hoy, ¿sí? Porque ya pagué hoy. Por más que mañana vaya a retirar, lo que hice hoy es lo más importante, ¿sí? Lo que hice hoy es lo que me fijó el momento imponible. Pase lo que pase después, va a seguir siendo el momento imponible el de registro de esa solicitud, cuando yo la haya registrado, como el despachante en representación del importador. Este derecho de importación, ¿quién lo pone? Lo pone el Poder Ejecutivo por facultades derivadas de la Ley 22.415. Dice que va a ser el Poder Ejecutivo el que graba y desgrava, pero también le dice que le permite que lo pueda descentralizar. Y lo descentraliza en el Ministerio de Economía, quien es hoy el que pone los tributos de exportación y los tributos de importación, siempre acordándolos, ¿no? Siempre acordándolos con los demás socios del Mercosur. Como somos una unidad aduanera, para modificar los derechos de importación, debemos acordarlos, ¿sí? Nos deben autorizar esa modificación los demás países, ¿no? Nos deben modificar nos debe aprobar Uruguay, Paraguay y Brasil. ¿Para qué se genera este derecho de importación? Lo que dice la norma es que para asegurar el ingreso para el Estado Nacional o disminuir la desocupación, o sea que uno es un fin de recaudación y el otro un fin de generar empleo. Y también habla de ejecutar la política cambiaria, promover determinadas actividades y estabilizar precios. O sea que el derecho de importación tiene dos motivos fundamentales, que es recaudar o proteger la industria, o disminuir la pérdida de empleo, generar empleo nacional, y después también efectos o objetivos secundarios que ya estaban escritos en la ley 22.415, que es del año 81, o sea que lo de política cambiaria ya viene del año 81 y anteriores también, ¿no? Y estabilizar precios, o sea que siempre tuvimos los mismos objetivos, digamos, ¿no? Inflación, política cambiaria, cualquier reflejo. Vuelvo a insistir que esto es escrito en el año 81. También el Estado el Poder Ejecutivo y actualmente el Ministerio de Economía puede otorgar exenciones a derecho de importación que considere convenientes, como puede ser de seguridad pública, salud pública. Hoy la importación de barbijos tiene 0%, la importación de respiradores tiene 0%, las importaciones que realizan las universidades para investigaciones tienen 0%, las donaciones, por ejemplo, que pudiera hacer un país para relacionar los incendios en Argentina, tiene 0%. O sea, que lo que va a establecer es algunas exenciones que tienen que ver con algunos de estos objetivos que vemos acá. O sea, que está autorizado el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía a eximir determinados puntos y determinadas actividades que tengan relación con estos objetivos. Siempre
cuando se otorgan esas exenciones, siempre o casi siempre, se le otorga alguna obligación determinada que no puede ser vendido el producto, o que no puede ser transferido en tal plazo, o que tiene que ser utilizado con tal finalidad. O sea que normalmente, por ejemplo, en el caso de las universidades, no pueden vender los productos importados, ¿sí? O en el caso de los bomberos, que también son otro de las exenciones que tienen por seguridad pública, que es, tienen exención todos los productos que importen los bomberos para sus fines, autobomba, equipamiento, pero no lo pueden transferir, no lo pueden vender en determinado plazo y lo deben usar para el uso en el cual trajeron. O sea que siempre hay una exención, una obligación. El otro impuesto muy importante que es una tasa, en realidad, ¿sí? Que es la tasa de estadística, que llevan casi todas las importaciones, que actualmente es del 3%, grava igual la importación a consumo, ¿sí? grava la importación definitiva, y tiene como base la misma que el derecho de importación, que es el CIF, o sea que la vamos a calcular sobre el valor CIF, ¿sí? Y el Poder Ejecutivo puede modificarla, aumentarla y bajarla, el que está autorizado, y lo importante es que toda mercadería originaria de Mercosur o originaria de ALADI está exenta de esta tasa. O sea que casi todos lo pagan, salvo Mercosur y ALADI, o alguna exención que haya establecido puntualmente el Poder Ejecutivo. Pero si la mercadería es originaria de Brasil, quiere decir que no paga de Brasil, de Uruguay o de Paraguay, la mercadería no paga ni hay derecho de importación por el hecho de Mercosur si trae certificado de origen, y tampoco va a pagar tasa de estadística, que son los dos impuestos más importantes que afectan a las importaciones, que graban el ingreso de la mercadería, la importación de la mercadería. Ya vamos a ver otros que graban, pero graban una vez que la mercadería ya ingresó, digamos. Bueno, hay otra tasa, ¿sí? Hay otra tasa que se llama tasa de comprobación de destino, que es una tasa que grava también la importación definitiva, pero que no es para todas las mercaderías como la tasa de estadística. Sí que grava lo que se llama el control en plaza de ciertas obligaciones, que es, por ejemplo, otra de las mercaderías que están exceptuadas son los autos para discapacitados. Todos los autos para discapacitados que se importen están exentos de tributos, de derecho, de tasa, de IVA, de impuesto a la ganancia, de todo, ¿sí? Pero dice, no se puede transferir por tanto plazo, no lo pueden usar por otra finalidad, o sea, no lo pueden vender, no lo pueden transferir, no lo puede usar otra persona que no sea el autorizado, ya sea que sea el importador, o puede ser que el discapacitado no lo pueda manejar, pero que sí sea la autorización, pero tiene que ser alguien que ya lo haya nombrado en el momento de la importación, no lo puede transferir. Entonces eso se hace tanto en la Dirección General de Aduana como otras áreas. En el caso de minería, de las inversiones mineras, la hace la Secretaría de Minería, hace controles en plaza sobre el cumplimiento de sus obligaciones, que el que lo haya traído no lo venda, ¿sí? No se lo haya cedido a otra persona para que lo utilice. Y en ese caso, ¿sí? Algunas mercaderías están grabadas con esa tasa que va del 0,2 al 2, ¿sí? Y del 0,2 al 2, y financia ese servicio de control, ¿sí? En plaza. O sea, siempre una tasa es una tasa retributiva de servicio, siempre debe ser retributiva de un servicio puntual. En este caso, esa tasa retribuye el servicio de control de plaza de esas obligaciones que tienen relación con las exenciones que vimos recién. Y la tasa estadística también tiene una tasa retributiva de los servicios estadísticos que brinda el Estado. O sea, el servicio de, cuando vemos los datos de cuánto se importó, cuándo se exportó y demás, son las tasas, los servicios que brinda el INDE, se financian con esa tasa de estadística. ¿Qué tenemos? Arancel de importación o derecho de importación, tasa de estadística, tasa de comprobación de destino, todos sobre base CIF. O sea que ese 2% o el 3% o el arancel que sea, de 0 a 35, va a tener como base el costo seguro y flete. Sería lo que vemos resumen acá, ¿sí? El derecho de importación que debo ver, cuál es el porcentaje que lleva la mercadería, debería ver qué origen es, si es ALADI o Mercosur, si lleva tasa de conversión de destino, y si lleva tasa estadística, o si por ser Mercosur y ALADI no va a llevar. Pero después vamos a tener otros impuestos, que se pagan en el mismo momento, ¿sí? Se pagan en el momento de la importación a consumo,
pero que son posteriores a la importación. O sea, que pagué el CIF, digamos, de alguna manera se lo pagué al vendedor, ¿sí? Pero acá, luego del CIF voy a pagar derecho de importación y tasa estadística. Y podría ver si a la mercadería le corresponde tasa de importación de destino, pero normalmente me va a corresponder derecho y tasa, ¿sí? Dos. Entonces, sobre ese CIF le voy a agregar derecho y tasa, y sobre esa nueva base de impuestos interiores voy a tener que pagar lo que son los impuestos interiores que corresponden en una importación, que son el IVA general de 21%, la percepción de IVA adicional, que va a ser de 20, ¿sí? O de 10, se lo vamos a ver en otro cuadrito, o el impuesto a las ganancias, o ingresos brutos, que es, primero fue el Estado Nacional, que se sumó a este hecho imponible, que era la importación de consumo, y empezó a agregar primero la IVA adicional, después agregó ganancias, y después vinieron los gobiernos provinciales y dijeron, bueno, nosotros también nos sumamos a este hecho imponible y decimos, bueno, también vas a tener que pagar en el momento de la importación un 2,5 de pago anticipado de ingresos brutos, ¿sí? Eso siempre es una percepción, por lo tanto es un pago a cuenta, digamos, ¿no? Del pago final que después hagamos. Problema amplio. Si va a depender, entonces tenemos CIF, sobre el CIF calculo derecho de importación, tasa de estadística, tasa de acumulación de destinos de corresponder. Voy a tener IVA adicional, impuesto a las ganancias, no sobre CIF, sino sobre CIF, más los impuestos que haya calculado, derecho de importación y tasa de estadística. Y va a depender, el impuesto ese que voy a pagar, va a depender, ¿sí? Va a depender de el destino en el cual declaramos, el destino en el cual importamos esa mercadería. Y los destinos pueden ser tres. Puede ser que importen la mercadería para revender, ya sea para comercializar en el mercado interno, para mi consumo particular, o como bien de uso de la empresa en la que está importando. ¿Cuál sería la diferencia? Supongamos que somos profesionales, ¿sí? Tenemos un estudio, pero traemos 3 autos. Uno lo traemos para comercializar, importamos 3 autos. Uno lo traemos para comercializar, uno lo traemos para nuestro uso y otro lo traemos para el uso del estudio o de la empresa donde trabajamos, ¿sí? Son 3 autos iguales, pero el destino con el cual lo traemos es distinto, ¿sí? Entonces, en el caso del auto que traemos para revender en el mercado interno, es el que va a estar grabado de alguna manera más ampliamente, o sea que va a pagar la alícuota general de IVA, ¿sí? La alícuota general de IVA del 21, si fuera una mercadería que tiene alícuota reducida, lo que va a ser alícuota reducida, el 10,5, ¿sí? Si fuera fruta, carne o algunos bienes de capital que llevan la alícuota reducida. Pero la alícuota que le corresponde como IVA general. Si lo revendemos, si va a ser para reventa, IVA adicional del 20%, ¿sí? Y acá está más del 21, es 20%, ¿sí? Y también está mal el impuesto a ganancias, así que para que lo copie. O sea, si es si IVA adicional, si es el IVA adicional va a ser de 20, si es alícuota reducida 10, impuesto a las ganancias 7, ingresos brutos 2,5. ¿Sí? O sea, todo esto lo vamos a liquidar sobre el CIF más derecho más tasa. Ahora, si el bien lo traemos para, supongamos en este caso, lo trajimos para nuestra casa, para usarlo nosotros como un consumo particular ese auto, vamos a pagar, además del derecho de tasa, un 21% de IVA general y un 11% de impuesto a las ganancias. No le corresponde ni IVA adicional ni ingresos brutos. Y si lo importamos como bien de uso, supongamos que la facultad importa los bancos, los pupitres, ¿sí? Va a ser su bien de uso, va a ser un bien de uso para ellos y va a traer, además del derecho de importación y de tasa, un 21% de IVA general, no va a tener IVA adicional, ni va a tener impuesto a las ganancias, ni ingresos brutos. Así que va a depender, la segunda parte de la liquidación va a depender del uso al cual le demos a la mercadería, ¿sí? Si va a ser para comercializar, para consumo particular o como bien de uso. ¿Cuánto pagaría un producto? ¿Cuánto pagaría un iPhone que vale $900?
y cuyo derecho de importación, la tasa estadística es de 20, cuyo derecho de importación es de 20. ¿Qué necesitaríamos saber? Algunos, vamos, que se animen. ¿Qué necesitaríamos saber? Necesitaríamos saber si, ¿para qué lo traemos? ¿Sí? Podría ser que lo trajéramos para nosotros, podría ser que lo trajéramos como bien de consumo particular, podría ser que lo trajéramos bien de uso, supongamos una empresa que dice voy a importar estos celulares para dárselo a mi empleado, para dárselo a mi gerente, para dárselo a mi jefe, para que tengan de comunicación, eso para ellos sería un bien de uso, o que traemos ese celular para revender. Si lo traemos para revender, vamos a necesitar eso, que sepamos el destino. En este caso, sobre esos $900 que suponemos que es el CIF, deberíamos calcular el 20% de derecho de importación, la tasa estadística que corresponde, en este caso 0,5 que ponemos de ejemplo, actualmente es 3, ¿sí? Y sobre ese 900 más el derecho de importación más la tasa estadística, eso va a ser la base de IVA o la base de impuestos interiores, sobre el cual vamos a calcular. Como en este caso ponemos que es bien de cambio, deberíamos calcularle el IVA del 21, el IVA adicional del 20, impuesto a las ganancias de 7 e ingresos brutos de 2,5. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que pagar el importador para poder retirar la mercadería? El 20%, el 3%, el IVA adicional, impuesto a las ganancias, ingresos brutos. ¿Sí? Eso es lo que le va a pagar al Estado para poder retirar. Obviamente, parte de esos son costos, como el derecho y la tasa, y otros son pago a cuenta, ¿cierto? Después lo va a compensar a ese IVA, digamos, y el IVA adicional y el ingresos brutos. Pero en ese momento, financieramente, necesita pagar eso para poder retirar y el libramiento. Y cuando decimos, dale. Profe, perdón, ¿de cuánto es la alícuota del impuesto a las ganancias? ¿En el caso de uso particular y en el caso de bienes de cambio? Es 7 y 11. De bien de cambio 7, de consumo particular 11. En el práctico que está subido en la plataforma, aparece como que el impuesto a las ganancias para bienes de cambio es del 6%. Bien, sí, por eso. Es de 7 ahora. Ah, bien. Por eso lo corregí recién, estaba puesto en 6 y lo corregí porque es 7 ahora. Perdón, no escuché. Gracias. No, está bien. Todos, fíjate que todos los que vaya a cambiar son siempre, todos los que cambien son siempre para arriba, nunca todos los que están mal nunca es porque los tengo que bajar, los tengo que subir, pero no tu culpa ni la mía, es donde nos tocó. Y tasa estadística, decía 0,5, que era la que estaba vigente antes, bueno, ahora rige 3. Bueno, esto, como veíamos, el Estado puede eximir algunos determinados sectores, ¿sí? Exenciones tributarias. Hay algunas que son interesantes. Los autos eléctricos están exentos, tienen un derecho de importación de 0%, los buses eléctricos iguales. Hay muchos países que han adherido al 0% en los autos eléctricos. Hace poquito leí que los 3 autos más vendidos en Noruega ya son autos eléctricos. Y dentro de los 10 ya 7 son eléctricos. Y hay países que ya han establecido que los estacionamientos públicos son gratis para los autos que sean eléctricos, o sea que todos están motivando, digamos, de alguna manera, impulsando el uso de vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, ya hay países, obviamente, son los más avanzados en cuestiones ambientales, ya tienen, pero nosotros también tenemos exención de 0%. Eso cuando hablamos de qué hace el Poder Ejecutivo, puede desgravar, bueno, en este caso, desgrava algunos rubros porque quiere impulsar o el empleo o el uso de algunas tecnologías para que sean beneficiosas para el medio ambiente. ¿Qué es una importación temporal? O sea, eso es importación definitiva. ¿Qué es importación temporal? Importación temporal es una importación que ingresa con un tiempo determinado, exenta de tributos, ya sea para perfeccionamiento, ¿sí? O sea, para transformación o sin transformación. Ingresa por un tiempo en el país, se procesa y sale con transformación, o sin transformación, ingresa, está un tiempo determinado en el país
y egresan, en ambos casos, exentos, tanto en el momento de la importación como en el momento de la exportación. Un caso típico, ¿no?, es el del rally, ¿sí? En el rally vienen todos los vehículos, todos los equipos, el equipamiento de los mecánicos, las demás cuestiones que hacen al funcionamiento del equipo de rally. Se importan temporal, realizan todo lo que tienen que realizar, correr, reparar, demás, vuelven al país, retornan a su país de origen o van a otro lugar, ¿sí?, a las unidades de la próxima carrera, por lo tanto entra sin pagar todos esos impuestos que vimos, por eso es importación temporal, cumple con un plazo y retorna al exterior. Lo mismo pasa con los contenedores, envases y embalajes que entren por un tiempo, pueden entrar por un tiempo, están en el país y retornan. Lo mismo los bienes para ferias y demás, también entran temporal, se exponen en el país y se van. Máquina de aparato para ensayo y también bienes de capital, o sea, un bien de capital, por ejemplo, puede venir una máquina, ¿sí?, estar acá 3 años, que es el plazo máximo, 3 años, prorrogable por 3, o sea que hasta 6 podría llegar a estar, está en el país, sin pagar tributos, realiza su proceso económico, lo que debía hacer, y después retorna al exterior. O sea que esa es importación temporal sin transformación. Quiere decir que lo que entró sale igual que cuando entró. Y también está la importación temporal con transformación, ¿sí? La transformación, que es, ingresa en la mercadería, se transforma, ¿sí? Supongamos una autoparte, se utiliza como insumo para la fabricación de un auto y se exporta el auto, ¿sí? Por lo tanto es con transformación. En ese caso no va a haber derecho de importación al momento de ingresar, y al momento de ingresar se va a pagar solamente por el derecho de exportación por el valor agregado nacional. En ese caso la mercadería tiene un plazo de 1 año, prorrogable por 1 año, y por lo tanto tiene hasta 2 años el importador para procesar esa mercadería y exportarla. Imagínense cacao para hacer golosinas, azúcar para hacer golosinas, tela para hacer ropa, ¿sí? La importación temporal es una herramienta muy importante en la promoción del comercio exterior, porque me permite usar insumos de cualquier parte del mundo sin tener que pagar tributos y con el fin de darle valor agregado, por lo tanto eso impacta en el empleo y en las exportaciones, y luego enviarlo al exterior. Y la otra que vimos, que es importante, o sea, una suspensiva es de importación temporal, la otra es depósito de almacenamiento, donde la mercadería puede permanecer por más tiempo en zona primaria, ¿sí? 3 meses, prorrogable por 3 meses. En este caso la mercadería se puede fraccionar dentro de ese tiempo. Quiere decir que, fraccionar quiere decir que se puede darle distintos destinos a la mercadería. Supongamos que trajimos 10 motos, una moto se puede remarcar al exterior, otra la podemos vender antes de la importación, otra la podemos importar, otra podemos abandonarla a favor del Estado, otra podemos importar el primer mes, otra, digamos, importamos el primer mes, la vendemos en el mercado interno, y con eso que vendemos en el mercado interno pagamos tributos de otra moto, ¿sí? Lo que hace es, eso fraccionar nos ayuda financieramente para poder, importo una mercadería, pago los tributos de una sola, por más que haya traído 10, ¿sí? Obviamente retiro una sola, vendo esa y con ese tributo voy financiando la segunda moto y así, ¿sí? Entonces, la depósito de almacenamiento me da más tiempo para poder hacerme de todo lo que me pueda faltar para importar, sea dinero, documentos, SIMI, lo que me esté faltando, o espacio físico para almacenarlo en mi depósito, ¿sí? A lo mejor no tengo espacio físico y sí, o a lo mejor estoy esperando, me da tiempo para esperar una decisión de mercado, digamos. A lo mejor otro día veíamos un caso de una empresa que trajo una máquina para hacer cerveza artesanal, que a lo mejor en marzo iba a ser un buen negocio, se vino la pandemia, se cerraron todos los bares, y dice, no, voy a ver qué pasa, o sea que me tomo 6 meses para ver qué pasa, y después al 6º mes, bueno, tendré que analizar ya con un poco más de información y más de tiempo, qué voy a hacer, si lo voy a retirar, o estaré buscando quién me lo compre en otro lugar, ¿sí? O estaré viendo alguna alternativa de qué hacer con eso, de todas las que vimos, ¿no? De todos los destinos que vimos que puede tener una mercadería. Y el otro, no venía a esta hora, y la otra es tránsito de importación, ¿sí? La otra destinación suspensiva es tránsito de importación, que es básicamente, hay 2 tipos de tránsito.
Ahora que voy a las preguntas, dice, profe, ¿dónde se estudia todo lo de INPO y EXPO? Solo la FIME, en la de EXPO está el material, Salvador. EXPO, si busca en el aula, está. Dice exportación, está en un PDF. O sea, fin, acá ya me ayuda y dice, hay material en la plataforma. Y dice, ¿para qué destino se va a usar de destino? ¿Para qué destino se va a usar? A mí me mataste, los destinos no... Bueno, ¿tránsito para qué es? Imagínense, hay dos tipos de tránsito, directo y el interior. ¿Cómo hace un chileno para venderle a un uruguayo mercadería que vaya terrestre? ¿Sí? Sí o sí el chileno, si le quiere vender salmón a un uruguayo para que ofrezcan los restaurantes de Punta del Este, tiene que ir por camión por Argentina. Por lo tanto, esa mercadería va a entrar al territorio aduanero, pero no va a ser una importación, va a ser una importación suspensiva de tránsito, de importación. Entra por Uspallata en Mendoza, sale por Gualeguaychú, ¿sí? O sea, entra al país solo con el efecto de salir con destino a Uruguay. Eso se llama tránsito directo. Y el otro es un tránsito al interior, que es, entra en Buenos Aires y va hasta Córdoba, ¿sí? O sea, la importación todavía no ocurrió, pero lo que me permite es trasladar mercadería desde un punto a otro, desde una aduana de frontera hasta una aduana interior. O sea que es una destinación suspensiva, por lo tanto todavía no se pagaron los tributos de la importación. No sé cuál es la pregunta que se define ahí, que decía que destino se va a usar, pero preguntas. Preguntas porque la próxima clase vamos a Expo. Después de Expo vemos los prácticos de INPO y EXPO. Cristian dice ninguna. Gracias, Cristian. ¿Alguno más? Yo veo los que leo acá. Ninguna, profe, está claro. No, Bueno. profe, sigamos. Gracias. No seguimos. Profe, una pregunta. Dale. Si el parcial es el 5, ¿cuándo vemos Expo y los prácticos? Ahora. ¿El parcial es el 5? Sí. Sí. Déjame confirmar. Porque no figura en el cronograma el 5. ¿Y cuándo figura, profe? Nos dijeron esa fecha a principio de la cursada. En el cronograma yo tengo que el 5 es el segundo y el 2 el recuperatorio. Sí, profe, porque además no queda mucho más. El 13 terminan las clases. Sí, pero esta es la segunda clase. Es que entran poquitas unidades, profe. Igual si se complica mucho, que no tomen parcial y listo, digo. ¿Vos querés que haya alguna posibilidad? No escuché quién estaba, estoy buscándolo. Yo, profe. Y no sé, se puede plantear. ¿Sí, los viernes tienen siempre horario de consulta o no? No, profe, en realidad tenemos una sola clase que es Sí, hoy, que los martes, sí. y los jueves, sí, los jueves asincrónica creo que se llama. O sea, a veces suben videos y demás, pero... O sea, la clase importante sería la de los martes. Bien. Buena pregunta. Sí, estoy viendo el cronograma. Lo que pasa es que El primer parcial... INPO y EXPO siempre se dan 4 clases. 2 de INPO y 2 de EXPO. Y yo tengo clases, sí, tiene razón usted, pero las fechas que me pasaron son... O sea, martes 3 de noviembre, que usted ese día tiene el parcial. No, el 5 tenemos, profe, el jueves 5. Sí, después... El primer parcial lo rendimos un jueves también, si no me equivoco. Sí, acá dice jueves. El jueves es el parcial. Y el práctico lo único que da es verlo el martes. Sí, sigamos hoy con Expo, profe. ¿Es muy largo, profe, el práctico? ¿Cuánto que decís que es muy largo? Y no sé, porque por ejemplo de costo y precio nos subieron, digamos, los videos y más o menos como que lo hicimos solos y vamos consultando, digamos, en el foro. Pero pregunto si son muy largos, digamos, y muy complejos, más que nada muy complejos. No sé cuánto complejo es, porque, digamos, el único ejercicio que les puse para hacer, nadie me dijo que lo estoy haciendo, entonces no sé.
Es la única prueba que puedo tener para... Profe, yo hice unos ejercicios, a ver, ¿para qué? Dale. Yo hice unos ejercicios que son los que he hecho para el primer parcial, y no me acuerdo qué archivo es, que tiene tiene